Bueno, anunciamos al inicio de Tribuna y ya estamos con Gabriela Ratti, la ingeniera Gabriela Ratti. Ella es directora general de Ciberseguridad y Protección de la Información del MICTIC. Así es que el tema que anunciamos se habló esta semana y son temas que siempre están en el debate, el sexting. ¿De qué se trata el sexting, Gabriela? Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De hecho, cuando hablamos de sexting estamos hablando obviamente de un fenómeno cultural que se da y que vino ya para quedarse, que es, bueno, que obviamente utilizamos las redes sociales, las plataformas de mensajería instantánea y la tecnología en general para comunicarnos. Y así también en el plano sentimental, que obviamente lleva consigo algunos riesgos, como cualquier cosa en la vida. O sea, la tecnología, o sea, tiene su lado positivo, pero hay que tener también siempre cuidado con los riesgos que implica y muchas veces no somos conscientes de esos riesgos. Bueno, decís que es algo que viene para quedarse, obviamente nos afecta a todos, ¿verdad? O sea, no hablamos porque decía alguien una vez, el tema está en que en redes uno está en todas partes y no hay horario para eso, por ejemplo. Así mismo, claro, o sea, en las redes sociales finalmente pasan a ser ya como una extensión nuestra, y realmente de todas las edades, chicos de muy corta edad hasta adultos mayores, y la dinámica de cada grupo de edad, de cada región en el mundo, o sea, es diferente la manera en que lo usamos nosotros a lo que a lo mejor lo usan en otros países. Entonces, esas particularidades otra vez hacen que ciertos riesgos a lo mejor y ciertas modelos fraudulentos se den más en ciertas regiones que en otras, que es algo que estamos viviendo mucho acá, y especialmente en Paraguay, y tenemos estudios que demuestran incluso eso. El uso que se da de las redes sociales incluso es bastante superior que en otras partes del mundo. O sea, acá usamos muchísimo las redes sociales. Contame eso, cómo funciona, cómo está esa estadística. De hecho, creo que el año pasado se había publicado un estudio que había llevado adelante el BIT en conjunto con otras organizaciones, y mostraban que prácticamente creo que más del 90% de los paraguayos utilizan en primer lugar lo que es Facebook, por supuesto también WhatsApp. Hoy en día WhatsApp pasa a ser un intermedio, finalmente es una red social, o sea, es una plataforma de mensajería instantánea, pero ya pasa a ser una red social. Y el uso de cantidad de horas por día era superior, por ejemplo, a otros países, especialmente a lo que es Europa, Estados Unidos o países anglosajones. En general, en América Latina se utilizaba más, y especialmente en Paraguay. Claro, o sea, Paraguay creo que encabeza la lista de uso en cantidad de habitantes, en cantidad de horas. Sí, así mismo. Y mismo los dispositivos celulares. O sea, creo que incluso la cantidad de celulares, de números telefónicos de móviles, es superior a la cantidad de usuarios, de ciudadanos. De habitantes, claro. Hay más de 7 millones de celulares. Así mismo, y eso refleja el alto uso que se le da. Todo el mundo tiene un celular. Como mínimo. Así mismo, a veces a lo mejor no fueron a la escuela, no saben a lo mejor leer, escribir, pero tienen un celular. Y aprenden a usarlo de manera empírica. Y por supuesto, ¿cómo le enseñamos a ese tipo de gente los riesgos? O sea, es todo un desafío hoy en día el uso seguro de la tecnología en general, especialmente de las redes sociales. Antes de hablar de los otros tipos de problemas que existen, bueno, centramos un poco en lo que es el sexting. Estos días salió un caso, una denuncia concreta, ¿verdad?, de una red que operaba desde la cárcel, que ya habían logrado recaudar más de 500 millones de guaraníes. Estamos hablando de personas que utilizaban las redes sociales. Se armó toda una polémica porque se lanzó un flyer del Ministerio del Interior, inclusive, que fue cuestionado por algunos, elogiado por otros. Pero en líneas generales el tema es eso, o sea, la gente entra a redes sociales, no sabemos para qué, ¿verdad? O sea, que entra, a veces un solitario encuentra compañía y ahí es donde empieza el problema. Claro, y ahí hay que diferenciar, porque una cosa es el fenómeno del sexting, que es una cuestión un poco voluntaria, entre pares. Ahí está. Ahora, ¿en qué momento eso se transforma en una sextorsión? Que sí ya es una cuestión delictiva. Obviamente, acá no entramos a juzgar las cuestiones personales. Finalmente es un medio válido y uno de manera voluntaria puede elegir compartir una cierta información. En este caso, a lo mejor fotografías o videos. Ahora, ¿en qué momento pasa a ser una sextorsión? Cuando hablamos de sextorsión ya estamos hablando de una extorsión, ¿verdad?, de un chantaje
que ocurre posterior a compartir esas fotos. Y ahí es donde hay que prestar mucha atención, porque una vez que yo compartí una imagen, un video o publiqué una información en redes sociales, eso ya está público. O sea, no hay manera en que yo pueda despublicarlo. Y podemos decir, sí, las plataformas tienen opciones de privacidad. A ver, si está en Internet es público. Ahí está. Ese es el riesgo real. La misma cosa si yo envío por WhatsApp, es público. O sea, yo no sé qué pasa con ese mensaje enviado. O sea, acá en Paraguay tenemos un fenómeno a raíz de WhatsApp. O sea, cambia las políticas a raíz de WhatsApp porque habían autoridades que conversaban por WhatsApp y eso llegó hasta la Fiscalía y ahí estamos viendo los cambios que se producen, ¿verdad? Bueno, en este caso hablamos de las extorsiones que puedan darse a través de esa red también. Exactamente, justamente, ahí dijiste algo muy importante. ¿Quién está detrás de la pantalla? ¿Quién está detrás del teclado? Y en realidad nunca vamos a tener la certeza. Y cierto, decimos, bueno, WhatsApp, pero compartimos una imagen o un mensaje con una persona o en un grupo reducido, pero ya no tenemos el control. Sí. Una vez que salió de nuestro teléfono o de nuestra PC, ya no tenemos el control. Y ha habido un amplio debate incluso entre los profesionales y los técnicos diciendo, no, bueno, el problema es WhatsApp. Y en realidad no, porque, a ver, o sea, bueno, WhatsApp permite captura de pantalla. Hay otras plataformas que no permiten captura de pantalla. Pero finalmente alguien le puede sacar foto a la pantalla del teléfono. O sea, siempre va a haber una manera de filtrar una información y de una información sea sensible, sea de carácter sexual o del carácter que sea. En este caso era una anécdota de un caso de una conversación en plano político, pero igual, la información que sale de mi teléfono, que sale de mi computadora y pasa a la red, yo ya no tengo el control. Y podremos decir que hay plataformas tal vez que me ofrecen mayores funcionalidades desde el punto de vista de privacidad, sí, lo hay, pero siempre está el riesgo. Entonces hay que prestar mucha atención a eso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Gaby? Y ahí hay que diferenciar un poco. Cuando hablamos sobre todo de menores, de niños, de adolescentes, o incluso personas jóvenes, a lo mejor pasaron la mayoría de edad, pero todavía están en el seno familiar, están en un ambiente todavía rodeado de educadores, hay que conversar mucho. Acá tenemos a veces niños bastante pequeños que realmente no son conscientes, no saben que detrás de la pantalla puede haber otra persona, no se imaginan los riesgos. Y eso es algo muy curioso. Trabajábamos muy de cerca con una organización que incluso ha realizado un estudio de cómo percibe los niños y los adolescentes paraguayos la tecnología. Y es muy curioso ver cómo lo perciben de manera totalmente distinta. Decirle no hables con extraños, que a nosotros nos parece a lo mejor algo muy lógico, algo muy básico y está bien, no hay que hablar. Para ellos es totalmente distinto. En redes sociales ellos van a hablar con extraños. Ese es el fin de las redes sociales para ese segmento de edad. Entonces tenemos que replantear la manera en que los educamos. No le digamos simplemente no hables con extraños. Contémosle los casos. Ahí está. Hablemos en la mesa, en el seno familiar, contemos lo que hay. Es un problema porque en el caso mío tengo una hija de 11 años y era imposible no darle un celular, por ejemplo, pues sencillamente si no tenía un celular no iba a tener amigas o no iba a tener amigos porque todas están en eso, entonces pareciera que nos venció el tiempo y lo que tenemos que hacer ahí es educar todo el tiempo, o sea, no dejarla suelta, ¿verdad? No dejarla a la noche, por ejemplo, porque también creo que hay un problema que suele haber a la noche, los niños duermen menos y más todavía si es que sabe que va a tener el control absoluto de su situación, se va a despertar de madrugada y va a utilizar sus redes, ¿verdad? O sea que por ahí creo que va también la cosa, ¿no? Exacto, de hecho el riesgo muchas veces no está luego solamente en el fraude, en los engaños, sino también justamente en la cuestión educativa, cómo eso influye. Entonces conversemos más, hagámosle reflexionar también a ellos, escuchemos lo que ellos piensan sobre todo, o sea, usemos estos casos que a veces salen en los diarios, que son casos muy tristes, pero tratemos de sacar algo positivo de ello, usémoslo para educar y para escuchar qué creen ellos, será que les pasó algo similar y sobre todo mostrar esa contención de que si les llega a pasar, porque les puede pasar y le puede pasar a cualquiera, que tengan a dónde recurrir a tiempo. Lo más grave de todos estos casos probablemente no es tanto el hecho que haya pasado, sino la instancia a la que llegó. Incluso, gracias a Dios, en este caso en particular no tenemos información de que haya ocurrido, pero ha habido casos de chicos
chicos y chicas que se han suicidado incluso por estar inmersos en ese círculo de extorsión y no saber cómo salir a él, no saber cómo recurrir. El creer que efectivamente el haber divulgado una información de carácter muy privada, ¿verdad? Como son fotos sin ropa o de tenor sexual, creían que realmente no tenían ninguna otra salida más que tomar esa decisión. Entonces, por eso es algo que tienen que estar muy atentos todos los amigos, o sea, los propios chicos de la misma edad, los compañeros, los educadores, o sea, los profesores de colegio, que son finalmente los que comparten el día a día también con los chicos, y los padres de familia. O sea, dar esa contención y mostrar que realmente se puede hablar. Eso probablemente es la mayor lección que podemos sacar de estos casos. Justamente, esto nos lleva a la reflexión de que en el caso del MEC, el Ministerio de Educación y Ciencia, probablemente si ya no lo está haciendo va a tener que hacerlo porque los docentes tienen que tener una mirada distinta. O sea, no digo que... Pero van a tener que entenderle a estos, no solo a los millennials, sino que también a estos, creo que son niños, centelias, llamémosle X, porque el comportamiento es distinto, ¿verdad? Y donde pasan muchas de estas cosas ya llena un poco a lo que es a los chicos de escuelas o colegios, pasa por ahí, y si el docente no está un poco como que en la vanguardia, también le va a ser difícil saber de qué forma ayudar a esos niños, ¿verdad? Así mismo. Justamente cuando hablamos de transformación digital, justamente hablamos de todos estos componentes, o sea, tiene que cambiar la cultura, la forma en que vivimos todos, no es simplemente adquirir tecnología y pretender que los problemas se van a solucionar mágicamente, sino cambiar esa cultura un poco. De hecho, el estudio que comentaba que hicimos, bueno, era todavía en época de Senatix, en conjunto con Global Infancia, ¿verdad? De hecho está publicado el estudio en nuestra página web para quien quiere mirarlo. Una pregunta que se le hizo a los chicos, algo que se estudió fue, ¿a quién le hacen caso? ¿A quién le escuchan? ¿A qué tipo de padre? ¿Qué perfil de padre? Y había algo muy curioso que los chicos afirmaban que tenían un mayor respeto y le escuchaban más, o sea, le hacían mayor caso a aquellos padres que tenían una formación tecnológica. Porque claro, entendían que, bueno, ese padre sabe de lo que habla. Entonces, nos guste o no, tenemos que meternos en ese mundo. Porque si no, ¿con qué autoridad vamos a estar enseñándole algo que ellos saben más que nosotros? Entonces, eso es un factor muy importante, dicho por los pobres chicos, por los mismos chicos. Interesante, porque eso los padres, los que ya somos un poco grandes, es como que ya no queremos aprender ciertas cosas porque te lleva un tiempo. O sea, es desde cambiar tu teléfono, y si es más moderno tenés que aprender a usarlo y te lleva un tiempo, y a veces es más práctico estar en el estado de confort nomás, ¿verdad? Sí, tener hijos chicos o adolescentes nos lleva a esto, adaptarnos a la sociedad, adaptarnos a esta transformación digital que estás diciendo, porque finalmente vivimos en un mundo donde lo digital va a estar siempre y va a estar ahí revolucionando el mundo, ¿verdad? Sí, así mismo. Claro, tener esa actitud de no, yo ya no entiendo eso, no, él sabe lo más que yo. No, hay que mostrar esa proactividad, tratar de aprender a la par que el hijo. Claro que muchas veces van a estar un poco por delante de nosotros, pero mostrar también esa autoridad también en las cuestiones tecnológicas. Porque muchas veces también me pasaba chicos que nos decían, pero lo que pasa, los consejos que me da mi papá o mi mamá no aplican, yo sé que no es así, entonces obviamente uno pierde un poco de autoridad. Bueno, ¿qué hacer en estos casos ciberbullying principalmente, que está en todo eso, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Qué cuidados podemos hablar rápidamente, Gaby? Bueno, el bullying también es un fenómeno complicadísimo, incluso más complicado porque estamos hablando de una cuestión entre pares. Y si bien queremos culpar a la tecnología, no, la tecnología simplemente lo que hizo fue ese fenómeno que existía, pero probablemente de cientos o miles de años atrás, y que todos habremos pasado por una etapa en que incluso a lo mejor formábamos parte, a veces de manera voluntaria, otras veces de manera involuntaria, en el bullying a algún compañero. Hoy en día las redes sociales masifican eso enormemente. Lo que antes a lo mejor ocurría en un ambiente pequeño, en un aula, y bueno, uno salía del aula y se terminaba el mal rato. Claro. Hoy en día no pasa. Porque justamente salís del aula y el bullying está en internet. Entonces ahí también nuevamente lo más importante es la contención, y ahí especialmente más tal vez de los colegios, de tener un poco protocolos acordes. Muchas veces los protocolos que existen a veces ni siquiera existen, y otras veces tal vez existen pero no son muy adecuados a lo mejor a la realidad. O
sea, a lo mejor entonces ver cómo eso aplica realmente a la realidad nacional, ver un poco las buenas prácticas y sobre todo trabajar más en en las cuestiones preventivas. Siempre cuando ocurren los casos empezamos a mirar atrás, bueno, ¿dónde estuvieron las fallas? Pero nunca hacemos nada al respecto. Entonces realmente adecuar esos protocolos y sobre todo, y ahí es una cuestión muy difícil, porque si bien existen hoy en día figuras legales, o sea, uno podría recurrir a la justicia, la práctica y la experiencia nos ha mostrado incluso que la mayoría de los casos incluso suele ser peor cuando a veces eso va a la justicia, porque a ver, le demandamos a quién, al padre, claro, y el daño ya está hecho. Ya está hecho, o sea, la persona Entonces, ya que pasó por eso, obviamente eso amerita otra conversación y amerita otro tipo de análisis, ¿verdad? Porque el que pasó por esto tiene que recuperarse o tratar de tener una vida normal, porque finalmente es ahí donde apenas empieza a veces el problema. Y lo importante por eso es involucrar también mucho a psicólogos, a educadores, a sociólogos, o sea, justamente no ver la parte técnica, sino ver todo lo que rodea al fenómeno, Claro. Eso es fundamental. Bueno, Gabriela, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablamos Hasta así luego. con Gabriela Ratti, ella es directora general de Ciberseguridad y Protección de la Información. Hablamos sobre sextorsión y todo lo que tiene que ver con este mundo de las redes sociales, incluyendo el WhatsApp. Y como nos decía, lo que enviamos ya no tenemos control posteriormente. Así es que, ojo, piensa muchísimo antes de enviar algo que pueda posteriormente comprometerte o sacarte la tranquilidad. Vamos a una brevísima pausa, ya volvemos.